Bien, buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos toca trabajar ciencia y tecnología. Y continuando con la clase anterior, vamos a trabajar el día de hoy el tema de clasificación de los elementos químicos. Entonces, lo que tenemos que lograr hoy, ¿qué es? Es conocer o enunciar en este caso los antecedentes históricos de la tabla periódica. Ya, cómo se ha venido a lo largo trabajando con diversos científicos o con diversos personajes lo que se ha trabajado en la tabla periódica. Dicho sea de paso con los elementos, ¿no? Y sus propiedades. Ustedes saben que la tabla periódica es una herramienta que se ha convertido en gran utilidad para la química moderna, hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, lo que a continuación vamos a estudiar, como ya se mencionó, son los antecedentes históricos de la tabla, ¿ya? Como sistema periódico de clasificación. Entonces, cómo se agruparon en base a sus propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Muy bien, entonces iniciamos con el primer personaje. Vayamos con la hipótesis de Proust. ¿Ya? Proust, en el año 1815, ¿ya qué pasó? A ver, él clasificó los elementos químicos tomando como base el hidrógeno. ¿Ya? Él tomó como base a este hidrógeno. O sea, él lo consideraba al hidrógeno como un generador de todos los elementos. ¿Ya? Se consideraba como el gran elemento. Entonces lo clasificó, repito, a los elementos químicos los clasificó tomando como base al hidrógeno, al átomo de hidrógeno. Entonces, es por eso que hoy por hoy, que lo van a ver más adelante, la tabla periódica inicia con el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, la hipótesis de Proust dice que toma el átomo de hidrógeno porque lo toma como base, porque consideraba como generador de todos los elementos, en este caso todos los elementos químicos. Entonces, como dos, ahora veamos lo que hizo Dobereiner. Dobereiner los agrupó en triadas e incluso los llamó las triadas de Dobereiner. ¿Ya? ¿En qué año fue? Esto sucedió en el año, un poquito, 2 años más que Proust, ¿no? En el año 1817. Entonces, ¿qué hizo él? Él clasificó los elementos en triadas o en grupos de tres. Ya los agrupó en grupos, valga la redundancia, de tres, los cuales tenían propiedades químicas semejantes. O sea, sus propiedades químicas eran semejantes. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuáles eran de repente esos elementos químicos con propiedades semejantes? Ya, mira, tenemos a quienes. A ver, tenemos por ejemplo al litio, tenemos al sodio y el potasio. Muchachos, para que ustedes entiendan dónde está eso, la clase anterior hablamos sobre los elementos químicos, simbologías. Les mencioné en la clase anterior también de que estos están ubicados en una tabla periódica, un instrumento donde están distribuidos los elementos, ¿no? Por ahora pueden recordar esto como los elementos que habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Se acuerdan que el litio tenía su símbolo, que era el Li, el sodio, el Na y el potasio, el K, ¿verdad? Muy bien, pero entonces ahora no vamos a ver muy a detalle los simbologías, sino en este caso, cuando Bereiner, que los agrupó de tres en tres, fue porque tenían propiedades químicas semejantes, ya mencioné, y estos tres, litio, sodio y potasio, tenían propiedades químicas semejantes. ¿Habrían otros? Claro, habían más. Por ejemplo, estaba el azufre, el selenio y teluro. ¿Ya? Entonces, estos tres también formaban una triada. Así está el calcio, el estroncio y el bario, el cloro, el yodo y el bromo. Así, ¿verdad? Entonces, grupos de tres formaban una triada. ¿Y qué tenían estos en semejante? Sus propiedades químicas. Muy bien, continuamos, ¿ya? Vayamos con la tercera antecedente. En este caso, ¿a quién nos
vamos al inglés John Newland, ¿ya? Que lo llamó las octavas de Newland. Ahí está, DC. ¿En qué año? Uy, tuvo que pasar un poquito más tiempo acá. En el año 1864. Entonces, como le mencionaba, el químico inglés John Newland, en honor a su apellido, él ordenó a los elementos en grupos de 7. En grupos de 7. Pero profesor, y acá dice octavas, y octavas no es 7. Claro, mira, acá te explico. Él los agrupó en 7, pero de acuerdo a sus pesos atómicos, en forma creciente. En función creciente de sus números atómicos. El Z, recuerda la clase anterior, esto de acá significaba número atómico. Entonces los agrupaba en forma creciente. A los 7 primeros elementos los agrupaba en forma creciente. ¿Pero por qué octavas? Porque el octavo elemento, o sea, el que seguía, el octavo, tenía las propiedades semejantes al primero del grupo anterior. ¿Cómo así? A ver, les explico, ¿ya? Por ejemplo, teníamos, no sé, los 7 elementos, 3, 4, 5, lo voy a borrar esto, ya lo copiaron, supongo, 6, 7, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno y al flúor, ¿ya? Entonces, el octavo lo agrupaban aquí, al sodio. 19, 10, 11, 12, 13, 14, ¿verdad? Entonces sería el sodio, el magnesio, aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro. Profesor, ¿cómo se saben los elementos, las simbologías? Ya les dije. Esto es práctica, muchachos. Ustedes en la clase anterior han visto la simbología de algunos elementos. Entonces, con esto de aquí, ustedes se van a ir aprendiendo poco a poco. A lo que vamos. ¿Por qué octava de Newland? Decía que los agrupaba en 7, ¿verdad? Y decía que el octavo elemento químico tenía propiedades semejantes al primero del grupo anterior. Este es el primer grupo, este es el primer grupo, este es el segundo grupo. Los 7 primeros, el octavo tenía las propiedades semejantes al primero, o sea, el primero del grupo anterior. ¿Ya? Propiedades semejantes. ¿Cómo se le conoce a este? Lo voy a borrar acá, ya supone que lo han copiado. A este lo pueden poner pausa. Se le conoce, a lo que acabo de mencionar, se le conoce como la ley de las octavas. ¿Ya? Pero ojo, no todo es color de rosas. Parece bonito, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá ojito. Ojo, ¿qué pasó? La teoría de Newland falló. La teoría falló. Claro, pues si no, no hubiésemos quedado con esa nada más. ¿Por qué falló? Porque no se conocían los gases nobles. No se conocían los gases nobles, llamados también los gases raros. Esto lo vamos a ver en unos momentos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Voy a borrar un poco acá para tener más espacio. Recuerde que el título es Clasificación de los elementos químicos. Continuamos. Ahora, 4, tenemos la tabla periódica. Mira, TP, tabla periódica. ¿De quién? De Dmitri Mendeleev. ¿Ya? El año, Mendeleev con V, ¿ya? El año 1869. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió 5 años después de Newland? El químico Mendeleev, en sus trabajos de investigación, ¿qué logró? Él logró confeccionar una tabla periódica. Una tabla periódica para los elementos conocidos en ese momento. ¿Cuántos eran esos elementos conocidos hasta ese momento? Eran 63 elementos. Ya los conocidos hasta ese entonces. ¿Cómo los ordenó a él? Él fueron ordenadas en función creciente a su peso atómico. Otro también, ¿no? En función creciente a su peso atómico. Muy bien. En series y grupos. Él los ordenó en series y grupos. ¿Cómo así, profesor? A ver, ahora te explico, ¿ya? Las series
significan filas. ¿Ya? Filas, filas. Y los grupos, ¿qué son? Columnas. O sea que los agrupó a los elementos en filas y columnas. Ya de acuerdo a su número atómico, en forma creciente. Entonces, más o menos así, a ver, como para explicarte, que tengas una idea, tenemos aquí las series, que van así las series, y los grupos iban en columnas, ¿ya? Y ellos los ubicaba de acuerdo a su número atómico, en forma creciente. Muy bien. Mira, memorízate este nombre, Mendeleev. Ahora, vamos con el 5. Disculpa que lo haga con rojo, estaba con el azul, ¿verdad? O bueno, vamos, no importa el color, ¿no? Me estás entendiendo. Entonces, vamos con el 5. Ley periódica actual. Mira, la que rige ahora. Pero aquí suceden dos personajes muy curiosos. En el año 1913 tuvieron que pasar más de 50 años, ¿ya? Bueno, casi 50. Ya, casi 50, un poco menos. ¿Qué pasó en este año? Moseley, Henry Moseley, ordenó los elementos en función creciente de su número atómico, lo mismo que que Mendeleev. Los ordenó en su número atómico en forma creciente. ¿Qué más? La tabla periódica actual, la actual, la que tenemos hoy en día, la que les voy a mostrar a continuación, el esbozo de esa tabla, fue diseñada por quién. A ver, mira, más o menos te la voy a dibujar acá. Yo sé que tú la has visto por ahí de repente con tus hermanos de grados superiores o las has utilizado en cualquier momento. ¿Ya? Más o menos así. Ahí está. Esta tabla, ¿por quién fue diseñada? Por Werner. Muy bien, Werner. A ver, lo voy a escribir bien por acá para que... Acá lo voy a escribir. Fue diseñada por Werner. ¿Ya? Werner diseñó esta tabla. Que es, dicho sea de paso, una modificación de la de Mendeleev. ¿Por qué? Porque Mendeleev las ordenó de acuerdo a sus números atómicos, en forma creciente, ¿verdad? Sino que él, ¿qué pasó? Mendeleev ordenó a los 63 descubiertos hasta ese entonces. Muy bien, entonces voy a borrar acá para tener espacio. Esta tabla que tiene este esbozo, como decía, aquí habían los siete periodos, ¿verdad? O llamados también, ¿te acuerdas cómo estaba llamado la de Mendeleev? Que eran series o grupos. Series, ¿verdad? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y las columnas eran los grupos. Ahí ve. Aquí había una columna, aquí había otra columna, 3, así, todas las columnas, ¿no? ¿Verdad? Acá había más, aquí un montón. Entonces, ¿te acuerdas tú que Proust decía que iniciábamos o tomábamos como base el hidrógeno? Claro, mira, ve acá, incluso en las tablas periódicas, si tú te fijas, en los libros, en las bibliografías, el hidrógeno está primerito, ¿ya? Entonces, Werner ordenó así, y de acuerdo a su número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno es con 1, por acá sigue el helio es 2, y así sucesivamente. Entonces, y los grupos, habían grupos A y grupos B. Pero este detalle te lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Mira, a ver, no quisiera borrar esto, cópialo para que lo tengas allí. Muy bien, lo voy a explicar verbalmente. Entonces, la descripción de esta tabla periódica que la estoy mandando también en resumen, ahí lo vas a descargar, tiene 7 periodos. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos periodos también son llamados niveles. ¿Ya? Donde mira, observa, el periodo 1, si uno que tiene 1, 2, dos elementos. El periodo 1 es el periodo más corto, porque solamente tiene dos elementos, el hidrógeno y el hielo.
y el helio, perdón. Ya es el periodo corto. El 2, el periodo 2, también es corto. Mira, ve, tiene 1, 2, 3, 4, un poco más. O sea, el periodo 1, 2 y 3 son los más cortos. ¿Ya? Periodo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. A ver, el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3 son los más cortos. El periodo, ojo, el periodo 3 es todo esto. De aquí del azul hacia arriba. Es el periodo más corto. El periodo 4, 5 y 6. Ya, mira, el periodo 4, 5 y 6. Acá, todo esto. El periodo 4, 5 y 6 son los periodos más largos. Porque tienen más cantidad de elementos químicos. ¿Ya? El periodo 7, que está acá, es incompleto. ¿Por qué? Porque aquí hay artificiales, elementos artificiales. ¿Ya? Es incompleto porque aquí vas a encontrar dos elementos que de aquí te voy a explicar cuáles son, que son, se podría decir abiertos, que continúan hacia acá, que son los lantánidos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así, profesor? Los elementos cuyos números atómicos que están entre el Z57, o sea, que están entre el número atómico 57, voy a borrar esto, los elementos que están entre el Z57 y el Z71 son llamados, como les mencionaba, los lantánidos. Y ¿a qué se le llaman los lantánidos? A las tierras raras. Esto también se lo conoce como las tierras raras. Profesor, ¿por qué lantánidos? Porque si tú te fijas en las tablas periódicas, el 7, el 57, el número atómico 57, es un elemento que tiene con referencia este nombre. Entonces tú lo vas a ubicar y te vas a dar cuenta, ¿ya? Vaya copiando mientras vemos la descripción de los grupos y familias.